Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Como ustedes verán, por las políticas de distanciamiento social, tendremos este debate de forma virtual con nuestros invitados. Hoy nos toca analizar la dimensión económica de la pandemia del COVID-19 y para ello hemos invitado a tres economistas: a Paul Boteo, que es economista y director general de la Fundación Libertad y Desarrollo; a David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN; y a Daniel Fernández Méndez, quien es economista, profesor universitario y director de UFM Market Trends. Bienvenidos a los tres a Razón de Estado. Bueno, entremos de lleno a la cuestión. Como ustedes saben, pues muchos países han implementado estas medidas drásticas de distanciamiento social, con lo cual buena parte de la actividad productiva se ve bastante interrumpida. Paul, ¿cuáles serían a nivel global y en términos generales los impactos que se esperan como consecuencia de estas políticas tan drásticas de distanciamiento social? Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos ante un escenario bastante pesimista. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, solo dentro de la semana del 16 al 21 de marzo, más de 3.2 millones de trabajadores pidieron o aspiraron o reclamaron el seguro de desempleo. Lo que nos está diciendo esto básicamente ocurrió en cuestión de días. Eso significa que el desempleo podría saltar en Estados Unidos, por ejemplo, de un 3.5 a poco más de 5.2 puntos porcentuales, es decir, sí estamos viendo un efecto bastante grande en la economía de Estados Unidos. Y luego, algunos escenarios pesimistas calculan que podría ese desempleo llegar a 47 millones de personas que podrían perder su empleo en los próximos meses. Eso, para que tengamos una noción, es básicamente un tercio casi de la fuerza laboral de ese país. Y, por supuesto, eso no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, sino que también está ocurriendo en Europa, principalmente en España y en Italia, y en China, que digamos están en un proceso de salir de este túnel en el cual estaban. Pareciera que los efectos han sido devastadores y efectivamente van a caer en una recesión. Esto, por supuesto, que tenía un impacto directo para Guatemala, en primer lugar en el tema de las remesas. Si vemos que cae, digamos, o que se incrementa el desempleo en Estados Unidos de forma dramática, podríamos ver que las remesas podrían caer incluso entre un 30 y un 40%. Hay que decir que el sector más afectado en esta crisis por el momento es el sector turístico, en donde vemos hoteles cerrados, vemos a una industria de aviación totalmente paralizada y, por supuesto, eso va a tener un efecto inmediato en industrias que están alrededor de esto, como por ejemplo también algunos parques, restaurantes, y podríamos ver empresas que vayan a quebrar en las próximas semanas. Lo peor de este caso, Edgar, es que no vemos que esto vaya a ser una cuestión temporal, sino que efectivamente creo que nos tenemos que alistar para una crisis que va a tener una duración bastante larga y que va a ser bastante compleja. A ver, Paul nos da datos muy interesantes, David, y quizás la pregunta que muchos se hacen es, bueno, venimos de una crisis financiera del año 2008-2009, que tuvo sus dinámicas. ¿En qué se puede parecer esta crisis a aquella o en qué puede ser diferente en términos generales? Bueno, yo tal vez establecería la principal diferencia para Guatemala. De alguna manera, en el 2008, Guatemala era un espectador más de lo que ocurría en Estados Unidos y en países con mercados financieros desarrollados. Este tipo de crisis no hace distinción, la del COVID-19, si se tiene un mercado financiero desarrollado o no, sino es un efecto que de lleno le está pegando a la economía guatemalteca porque se tienen que implementar medidas de distanciamiento social y a la vez, como bien lo escribía Paul, hay una cadena asociada en cuanto a las perspectivas de socios comerciales y de variables económicas que directamente afectan a nuestro país. Entonces yo diría que la primera diferencia radica en que ahora el problema lo tenemos en casa. Anteriormente fuimos testigos, pero de alguna manera el no tener tan desarrollados nuestros mercados financieros nos llevó a tener un crecimiento de 0.5% del PIB. Sin embargo, ahora nos toca librar este desafío en casa. Y como nos toca librarlo en casa, creo que algo muy parecido a lo que ocurrió en el 2008 es que no estábamos listos. Y creo que esa es un poco
el tipo de reflexiones que quiero traer. En nuestro punto de partida no es el más óptimo, porque si hoy tenemos desafíos de empleo informal, desafíos de unas finanzas públicas donde no somos eficientes en el uso del gasto, pobreza, desnutrición, en el 2008 teníamos los mismos desafíos y hoy que tenemos ese desafío en casa, nos toca, teniendo ese punto de partida, que pelear de alguna manera y de ver cómo le entramos de lleno a un efecto que es mucho más sentido en la población. Quizá y con eso cierro mi participación, para la población guatemalteca, quizás solo para los que tenían inversiones o los que tenían cierto acceso a información, la crisis financiera internacional fue algo que les llevó información y que los llevó a reflexionar. Hoy en día, al tener este desafío en casa, toda la población guatemalteca está consciente de lo que está ocurriendo, por lo tanto las expectativas, la incertidumbre es algo más disperso en toda la población y por lo tanto el manejo de expectativas es crucial ante una situación como la que nos enfrentamos. Bueno, voy a hacer la última pregunta sobre el contexto global y luego vamos a pasar a lo local más de lleno. Daniel, estamos viendo en Estados Unidos, por poner un ejemplo nada más, políticas bestiales de intento de rescate a esta crisis. Uno nunca se hubiera imaginado ver a Donald Trump ser la persona que le da pues una transferencia monetaria directa a sus ciudadanos. Cuando vemos propuestas de ese tipo, no imaginamos que fuera a ser Donald Trump el que se viera en la necesidad de implementarlas. Vemos millones de dólares o millardos de dólares para rescatar empresas, etcétera. ¿Tú cómo ves en general esos planes que están planteando en el primer mundo? Y ya luego pasamos a discutir lo que es viable para Guatemala. Pero empezando por esos planes que se plantean en Estados Unidos, ¿cuál es tu lectura? Pues bueno, muchas gracias. Lo que uno tiene que ver es en qué tipo de crisis estamos para ver si esos planes van a funcionar o no van a funcionar. Claramente esta es una crisis que podíamos estar acercándonos a un fin de ciclo en 2019. Nosotros hemos publicado unos cuantos artículos donde mostrábamos que efectivamente ya la economía mundial estaba muy mal, no solamente Estados Unidos, aunque Estados Unidos curiosamente solo venía desacelerándose de manera importante. Curiosamente la economía guatemalteca estaba en el otro punto, estaba acelerándose. Pero el mundo en general, uno cuando ve la tasa de crecimiento del último trimestre de 2019 venía muy mal. En Alemania prácticamente plano, llevaba casi todo 2019 plano, Reino Unido plano, Francia en caídas de PIB, Italia en caídas de PIB y el resto de países, Japón con una caída muy fuerte también de PIB. Es decir, la economía ya estaba mal. Y ahora, la economía estando mal, ¿cómo le impacta este virus? Pues este virus es lo que los economistas usualmente llaman un impacto de oferta. Es decir, no es que haya un problema en los mercados crediticios, que también los hay, y un problema de apalancamiento brutal, pero la economía no se ha caído esta vez por eso, como comentaba un poco David, no se ha caído, no es un mercado financiero que colapsa, está colapsando ahora como resultado de lo que está pasando en otro lugar, pero colapsa básicamente porque no se puede ir a trabajar o porque las restricciones hacen que la producción caiga mucho. Guatemala lo vamos a ver exactamente igual, y supongo que ahora nos vas a hacer preguntas de eso, pero en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de Europa, en mi propio país, en España, ya tienes estimaciones de que el PIB este año se va a caer en términos solamente trimestrales un 5%. Tener la economía parada un mes entero en Madrid va a costar solamente en Madrid un 5% de PIB, más todas las conexiones que tiene Madrid con el resto de España. Entonces, todo esto es un desastre brutal claramente de oferta, es una shock de oferta. Y ahora la pregunta es qué están haciendo los bancos centrales para luchar contra este shock de oferta. Bueno, pues lo que han hecho es una política de demanda. ¿Qué eso significa una política de demanda? Bueno, voy a poner, como tú decías, bancos centrales o Donald Trump dándole dinero a la gente, le voy a dar dinero a la gente para que la economía siga funcionando, para que siga habiendo gasto. El único problema es que no puede haber un gasto de una producción que no se ejecuta, de una producción que no ocurre. Entonces, desde este punto de vista, creo que los bancos centrales en general, y en general todas estas políticas económicas, pueden venir a dar cierto alivio de liquidez a algunas empresas, pero el problema principal está ahí y va a seguir estando ahí, que es que no se produce. Y si no se produce, da igual cuánto dinero pongas en la mano de la gente. Curiosamente, Obama hizo algo muy parecido, de dar un cheque. En España también se hizo algo muy parecido también en 2009, en 2010, de dar dinero, de dar un cheque a la gente. Y la pregunta es qué ocurrió con ese cheque en aquel momento. Y en aquel momento lo que ocurrió es que en vez de utilizarlo para gastar, para invertir, se utilizó para ahorrar, para sentarte encima de él, porque en los momentos de mucha incertidumbre económica, lo último que vas a hacer es pues probablemente ni invertir, la inversión es lo que más se cae, y el consumo no discrecional también si sabes que te puedes quedar sin empleo,
cualquier consumo no discrecional también lo retienes. Entonces, en ese momento pasó eso y en este momento creo que va a pasar exactamente lo mismo con esa política. Muy bien, ahora pasemos un poco al ámbito local, Paul. Ya se están planteando algunas medidas y aquí voy a ampliar un poquito la discusión. El distanciamiento social es necesario, según los expertos, pero obviamente no se puede prolongar por mucho tiempo, porque entonces, como explicaba Daniel, ese distanciamiento social está paralizando la producción y eso indefinidamente es insostenible. En el corto plazo, mientras estamos paralizados parcialmente o en buena parte, se han propuesto políticas similares aquí, darle 1,000 quetzales a la gente necesitada, algún fondo para las empresas en problemas. Ya se plantea, por ejemplo, de alguna forma pedir financiamiento directo del Banco Central, o sea, que el Banco Central imprima dinero para financiar al gobierno porque no hay de dónde. ¿Cómo ves tú, Paul, esas políticas en términos generales? ¿Nos van a ayudar? ¿Son sostenibles? ¿Qué piensas? Pero yo creo que es bien importante hacer una aclaración antes de empezar en esta discusión, y es que lamentablemente muchas personas pusieron este problema en términos de una dicotomía. Básicamente es o salud y la vida de las personas o la economía. Y lamentablemente creo que eso es un falso dilema, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Estas políticas de distanciamiento social efectivamente son necesarias, pero hay personas que están pidiendo y están reclamando básicamente que se cierren todas las empresas, que nadie vaya a trabajar, que se paralice básicamente los países enteros, y eso tiene un efecto muy humano. Por supuesto que vamos a hablar de pérdidas de las empresas, pero esas pérdidas de las empresas se traducen en altas tasas de desempleo, que posteriormente va a significar que las personas no tengan, no solamente en las semanas o meses que dure esta crisis, sino posteriormente, porque algo muy importante que decía Daniel es que esto es un shock de oferta y muchas empresas podrían dejar de existir y ya no levantarse de esta situación compleja. Entonces yo creo que tenemos que comprender que hablar de economía es hablar de un tema humano y es de hablar de efectivamente cómo el bienestar de la persona se puede preservar. Entonces el primer punto es, si vamos a hablar de políticas para combatir esta crisis, este virus, por supuesto, hay que aplicar políticas de distanciamiento social, pero no podemos cerrar completamente la economía y por eso tenemos que hacer medidas que preserven la salud de las personas, como por ejemplo uso de mascarillas, el hecho de que hayan gel. Digamos, las empresas tienen que asegurar que sus empleados están seguros trabajando, no pueden ser irresponsables y tener, digamos, a mucha gente amontonada en espacios pequeños, tiene que efectivamente invertir. O sea, las empresas tienen que incurrir un costo, pero tratemos que ese costo sea lo mínimo posible para que la economía pueda seguir. Entonces, yo creo que el primer punto de política económica que tenemos que hablar es ese equilibrio que se tiene que hacer entre salud y economía, que los dos tienen que ver con el ser humano. Por favor, comprendámoslo, porque hay personas que pareciera que no lo comprenden. Primer punto. Segundo punto, yo sí creo que vamos a enfrentar una crisis humanitaria. Y aquí yo tal vez voy a diferir de Daniel en el sentido en que, a ver, hay políticas, yo en primer lugar tengo que decir que soy alguien que abogo porque haya un equilibrio fiscal y que si es posible que el Estado ahorre, el gobierno ahorre. Pero aquí estamos ante una situación compleja, sobre una situación en donde no hay humanos, digamos que podemos decir, son los culpables de esta situación, sino que es un virus, es una tragedia que ocurre a cada cierto tiempo y que vamos a ver a personas, solo en Estados Unidos se cumplen esos escenarios negativos que hablaba anteriormente, de 1/3 de la población sin empleo. ¿Qué hacemos ante eso? No vamos a hacer nada, nos vamos a quedar de brazos cruzados, le vamos a pedir al Estado que absolutamente no mueva un dedo. Por supuesto que vamos a tener que hacer medidas, por ejemplo, las que hablaban ustedes de decir, a ver, en esta situación extrema, sí podemos hablar que muchas personas necesitan una transferencia para poder sobrevivir. Porque Daniel, efectivamente, en el 2008, 2009 hay personas que lo ahorraron, pero en esta situación vamos a ver personas, sobre todo en casos como Guatemala, en donde las personas viven al día a día, transferencias de dinero puede significar la diferencia entre comer o no comer, entre sí, bueno, en eso estamos de acuerdo, Paul. Entonces, no hay mucho. Claro, entonces digamos, aquí no lo tenemos que ver general a toda la en términos de lo que vamos a apoyar en términos de la productividad, sino en términos de tragedia humana. Y aquí creo que tenemos que ser flexibles
para lograr ser políticas, digamos, certeras en términos humanos. Y luego, y me paro 2 minutos más y ya no robo más tiempo, el término que sí tenemos que hacer, procurar que las empresas, darles un estímulo fiscal, y en este sentido creo que significa reducir impuestos, reducir la tasa de impuestos de forma temporal. Yo creo que sí lo tenemos que discutir, sobre todo en el caso de Guatemala y el ISR, y si es posible eliminar eso. Muy bien, creo que Daniel tenía algunos comentarios, o sea que aprovecho a preguntar a Daniel sobre este punto. Agrego un poco esa pregunta también de lo que abordaba Paul. Sí, hay que tomar medidas drásticas en algún momento, pero no se pueden prolongar demasiado tiempo. ¿Cómo encontrar el equilibrio y cuál es tu evaluación de eso? Y si quieres contestar también a lo que decía Paul. Sí, bueno, curiosamente estamos mucho más de acuerdo en lo que quizá Paul hacía ver. Estoy completamente de acuerdo que el dilema, y completamente de acuerdo, el dilema no es salud-economía, el dilema es, bueno, pues vas a tener un problema de salud pública o vas a tener un problema de salud pública o de posibles muertes por hambre. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Si para completamente la economía, en un país relativamente pobre, con pocos ahorros y con pocos ahorros de la población o del Estado, como estabas hablando, pues tenemos un gravísimo problema. Nuestro trade-off es un poquito diferente al de los países ricos. Los países ricos se pueden permitir empobrecerse un poco sin morir de hambre. Nosotros, si nos empobrecemos un poco, parte moriremos de hambre. Pero mi intervención venía más que no hacer esto, es decir, si hay gente que va a pasar hambre, darles de comer, esto tiene todo el sentido del mundo, sobre todo porque la culpa no es suya, la culpa es claramente, o la culpa es de una pandemia, pero sobre todo es el Estado no les está dejando ganarse el pan, pues es normal que si, al menos durante el tiempo que el Estado no les deje ganarse el pan, se haga alguna transferencia. Pero esto es una transferencia condicionada al hambre, no una transferencia general, que es lo que ha hecho ahora mismo Trump o lo que hizo Obama también en su día. Entonces, yo estoy en contra de la transferencia general para todo el mundo, estaría más a favor de una transferencia condicionada a aquella población que veas que va a ser mucho más sensible. Y de la misma manera, por ejemplo, equipar hospitales y gastar ahora mismo o tirar deuda para equipar hospitales es algo que veo muy bien. Lo que no veo también, por ejemplo, es equipar, con lo que ha hecho el Congreso, que es utilizar deuda para subir el sueldo a los convenios colectivos del Ministerio de Gobernación, a los convenios colectivos del Ministerio de Educación, que la mayor parte de casos, sobre todo en el Ministerio de Educación, están en casa, no están trabajando, entonces les están subiendo el sueldo. Entonces, desde ese punto de vista, sí estoy de acuerdo con Paul completamente, y ya hemos visto, y ya lo han publicado, el Vanguard ya va a comprar bonos del gobierno. Nunca en el mercado primario, que esto es algo, legislación de primer mundo, pero en el mercado secundario sí, es decir, ya han dicho que van a utilizar el mecanismo monetario y con las posibles implicaciones que va a tener para el quetzal. Es decir, yo estoy esperando, ya lo estaba esperando por otras razones, pero ahora con mucha más razón, una inflación y una devaluación del quetzal, depreciación del quetzal, una depreciación inducida, evidentemente, pero el Vanguard va a comprar deuda pública al gobierno, ya lo ha dicho, ya lo ha puesto en un comunicado de prensa y lo va a hacer, y va a dejar de esterilizar reservas. Vamos a tener inflación, seguro. Muy bien, David, cierro contigo esta discusión tan interesante y te vuelvo a plantear el mismo dilema que están analizando muy interesantemente Paul y Daniel. Fácil para Estados Unidos o para el Reino Unido detener producción durante un tiempo, pero para nosotros podemos darnos ese lujo de paralizar la economía. Obviamente es una decisión difícil, ¿no? Porque también hay un riesgo de contagio. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, sin duda alguna estamos en una situación demasiado compleja. Y yo lo veo más desde el punto de vista de las condiciones previas de Guatemala. Guatemala siempre ha sido un posible caldo de cultivo para que personas con ideas muy extremas lo que creen sea una polarización social, económica, a tal punto de que se nos salga de las manos el manejo de expectativas. Y si de alguna manera eso no ha ocurrido es porque tenemos una clase media que está más enfocada en trabajar, está más enfocada en generar sus ingresos que en prestarse a este tipo de argumentos. Y de ninguna manera me voy a ir por el lado ideológico, pero donde yo quiero llamar la atención es que las medidas de distanciamiento social le están pegando muy fuerte a esa clase media, que en general es una clase cuentapropista, que está en gran parte en ese 70% de sectores informales. Entonces, creo que de alguna manera el plazo más inmediato es ver cómo logramos un manejo de expectativas de tal manera que podamos garantizar que las personas con mayor necesidad van a ser personas que van a recibir atención y posteriormente evaluar el tipo de mecanismos que se puede establecer para rescatar la actividad productiva.
coincido en cuanto a implementar gradualmente medidas sanitarias y buenas prácticas, especialmente de transporte colectivo, que ha sido uno de los principales desafíos para movilizar al centro de trabajo a muchos trabajadores. Y por otro lado, también concuerdo mucho con esta posibilidad de hacer ajustes del lado de pago de impuestos, que de alguna manera es una forma más limpia o más directa de inyectarle cierto flujo de caja a algunas empresas, porque hay otras empresas que están en una condición un poco más compleja y sobre todo como están operando en la informalidad, no han logrado de alguna manera conectarse o derivar beneficios de algún tipo de incentivo de este lado. Por otro aspecto que quiero tocar también es el contexto. O sea, sí es demasiado difícil manejar una crisis cuando la primera puerta que se le abre al gobierno es una puerta que ellos usan para honrar los compromisos que adquirió un gobierno anterior. Al no aprobarse el presupuesto del 2020 a finales del año pasado, había una tarea inminente de parte del gobierno que era hacer el ajuste necesario y básicamente para honrar pactos colectivos. Creo que en medio de tantas discusiones que están surgiendo, sí necesitamos tender puentes hacia cómo vamos de este desvío extraordinario del desbalance fiscal que vamos a tener, cómo tendemos puentes para regresar al equilibrio fiscal. Y creo que algo que en la población tiene que quedar claro es de que ellos sean muy atentos. Hoy no vemos ningún líder sindical salir a dar declaraciones de que va a congelar los aumentos que logró en un contexto totalmente distinto al que fueron otorgados. Y fue un contexto más político que técnico, hay que recordar lo que fue a finales de la administración pasada. Sí. Al contrario, vemos algunos otros representantes pidiendo aumentos por un bono de riesgo, cuando en realidad estamos pasando tiempos demasiado complejos. Entonces creo que del lado de las finanzas públicas necesitamos tener un plan eventualmente de estabilización, y en estos momentos donde va a tocar ejecutar mucha ayuda, creo que es una buena oportunidad para tener claro el objetivo que vamos a tener detrás de todo el gasto que se va a emitir, y por otro lado tener claridad de la mejora o el impacto. Si no medimos ambos, va a estar un poco difícil garantizar que va a tener impacto los 11,000 millones de quetzales que se quieren usar para este destino. Muy bien, les agradezco muchísimo a los tres por este interesante análisis. Sin duda la población se lleva muchas herramientas. Me quedo con lo último que decía David. Algunos sindicatos públicos tienen mucha responsabilidad aquí y sería bueno que haga una reflexión muy, muy valiosa. Gracias a ustedes por este análisis y también a la audiencia por su sintonía. Esto es Razón de Estado.